Hola, muy buenos días. Soy María Agustina Patti, analista de mercados en Exnes y vamos a comenzar con el análisis de mercados del día de hoy. Vamos a estar analizando un poquito la perspectiva para esta semana y como siempre al final el activo, digamos, a observar el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Como vemos aquí en pantalla tenemos el análisis, como siempre empezamos con el análisis del dólar o índice del dólar DXY, donde como podemos ver ha tenido una tendencia a la baja de corto plazo. ¿Sí? Si agrandamos un poquito el gráfico aquí, vamos a poder observar que en los últimos días ha quebrado a la baja a este canal lateral, ¿sí? Ha quebrado a la baja este nivel de soporte que ya había testeado en varias oportunidades y que justo en este momento está testeando pero como resistencia, ¿sí? Habría que ver, la realidad es que hoy no hay fundamentales tan, digamos, que se esperen de alto impacto, a excepción del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que puede llegar a generar alguna volatilidad en los mercados, pero el evento estrella, digamos, de esta semana va a ser el día jueves con el anuncio del IPC de Estados Unidos. Recordemos que la Reserva Federal ha estado siguiendo muy de cerca este indicador de inflación, particularmente porque su política monetaria está atada a el comportamiento de este índice, ¿sí? Principalmente, ¿no? O sea, también obviamente se observan datos de actividad económica, de empleo, pero el foco de la Reserva Federal está puesto en controlar la inflación, con lo cual día muy especial esta semana desde el punto de vista de los fundamentales, a prestar mucha atención y estar atentos a este anuncio que realmente se espera que genere mucho movimiento en los precios en el mercado. El día viernes tenemos el anuncio del índice del sentimiento del consumidor de Estados Unidos, que también puede llegar a generar alguna volatilidad en los pares asociados al dólar, por supuesto, ¿sí? Bueno, como vemos aquí, les decía desde el punto de vista técnico, la tendencia ha sido más bien a la baja, ¿sí? Puntualmente, ¿por qué? Porque, bueno, en esta última semana se han dado a conocer las nóminas no agrícolas el día viernes, que han sido por encima de lo estimado, pero los indicadores de actividad económica están mostrando, así como también algunos datos de empleo, pero más que nada relacionados con lo que es la parte salarial, parecería que la inflación está empezando a mostrar los primeros signos de desaceleración. Y por otro lado, vemos que la actividad económica parecería que se podría estar estancando, con lo cual todos estos, digamos, indicadores generan un sentimiento en el mercado sobre que la Reserva Federal podría llegar a incrementar en 25 puntos básicos su tasa de interés en la próxima reunión de febrero, ¿sí? Son especulaciones, ¿sí? Se ha incrementado esta especulación, ¿sí? Esta probabilidad de que la Reserva Federal incremente en 25 puntos básicos, que ya reduzca su ritmo de incremento de tasas, básicamente ligado a que parecería que la inflación está empezando a ceder y el mercado, o más bien lo que es la actividad económica, está empezando a mostrar signos de estancamiento, con lo cual todo, digamos, este análisis lleva a pensar a que quizás la Reserva Federal podría desacelerar su ritmo de incremento de tasas, volviéndose hacia una política monetaria más relajada, no tan agresiva como fue en el 2022. Son especulaciones de mercado, realmente desde la Reserva Federal el discurso siempre es el mismo, no ha habido cambio en ese sentido, pero el discurso que hoy va a dar el presidente de la Reserva Federal podría llegar a generar en ese sentido alguna volatilidad en los mercados, así que también especial atención. Se han dado también, ya han pasado, digamos, ya se han anunciado algunos discursos de otros bancos centrales, de presidentes de otros bancos centrales, pero la realidad es que no ha generado demasiada volatilidad. Si nos vamos al análisis del euro dólar, ha tenido obviamente un movimiento, como siempre hacemos hincapié en esto, ¿no? En esta correlación negativa con respecto al dólar, ¿sí? ¿Esto qué significa? Como vemos aquí tiene un movimiento invertido justamente porque es el euro denominado en dólares, ¿sí? Como vemos aquí en pantalla ha tenido un movimiento al alza que ha quebrado este nivel superior de este canal lateral al alza y podría llegar a estar testeando, como vemos aquí en pantalla, ¿sí? Generando un testeo, lo que antes era resistencia ahora se transforma en soporte, obviamente asociado a los anuncios, digamos, o eventos fundamentales de esta semana. Desde el punto de vista técnico, lo que podemos ver es que, bueno, permanecía el precio dentro de este canal lateral, el movimiento de corto plazo es alcista del euro dólar,
pero su tendencia de largo plazo es a la baja, ¿sí? Se encuentra transitando, como vemos aquí en pantalla, una corrección alcista un poquito más extendida, ¿sí? La realidad es que si nos vamos hacia atrás en el gráfico podemos ver que la tendencia es a la baja, ¿sí? Pero que en el corto plazo se encuentra transitando una corrección extendida alcista. De nuevo, habría que ver si la política monetaria de la Reserva Federal realmente va a ser un poquito más relajada. Es probable que veamos mayores incrementos en el precio de este par. Si nos vamos a la libra dólar, ¿sí? Ha tenido un movimiento también extendido de mediano plazo, sí, corrección al alza, pero en el corto plazo vemos que ha empezado a ceder un poquito el precio de la libra, ha mostrado una desaceleración en su tendencia al alza y el día de hoy se encuentra a la baja. Las medias móviles se encuentran laterales en el gráfico de 4 horas, justamente siguiendo este movimiento lateral de los precios. Y de nuevo, estos fundamentales que mencionábamos hace un momento, que tienen que ver con la actividad económica, la actividad más que nada en índices inflacionarios, política monetaria y demás, podría llegar a afectar también al precio de este par. Si nos vamos al dólar yen, ha sido interesante el movimiento que ha presentado en las últimas semanas porque ha testeado este nivel de soporte anterior, ha permanecido en esa zona de soporte, casi que quiebra, digamos, a la baja, pero nuevamente el precio se va al alza y permanece sobre este nivel de soporte. La tendencia de largo plazo es al alza de este par, como hemos visto ha tenido un alza espectacular en lo que fue el 2022, pero en los últimos meses ha mostrado, aquí se ve un poquito mejor en el gráfico, venía una tendencia al alza bastante fuerte y en los últimos meses ha mostrado una corrección bajista un poquito más extendida, justamente asociada al debilitamiento del dólar frente a otras divisas por esta perspectiva de que la Reserva Federal podría llegar a tener una visión un poquito más dovish, es decir, un poquito más relajada en su política monetaria y a la vez que el yen se ha fortalecido en el corto plazo. Esto ha llevado a un debilitamiento del par dólar-yen, pero que en las últimas semanas no ha podido quebrar este nivel de soporte, con lo cual los fundamentales, como les decía, de esta semana asociados al dólar, pueden llegar también a afectar lógicamente a este par, que está denominado en dólares. Si nos vamos al análisis del oro, vemos que la tendencia de las últimas semanas ha sido al alza, ha quebrado este nivel psicológico importante de 1820, 1830, y se ha testeado lo que antes era resistencia, ha testeado aquí en este pullback, lo ha testeado como nivel de soporte y nuevamente se ha ido al alza. Desde el punto de vista técnico, el RSI está mostrando aquí en pantalla una divergencia bajista con respecto a los precios. ¿Esto qué significa? Que si bien los precios están marcando máximos más altos, el RSI marca máximos más bajos. Esta divergencia bajista podría llegar a estar anunciando esta pausa que vemos aquí en el mercado o incluso caídas más pronunciadas en lo que es el precio del oro en el corto plazo. Los analistas de mercado ya están hablando de que se espera que el oro continúe al alza durante lo que es el 2023, justamente asociado a esta posible política monetaria más relajada por parte de la Reserva Federal. Habría que ver de nuevo cómo se define este tema por parte de la Reserva Federal, si realmente va a haber una política más dovish y si realmente vamos a ver también, y al final de cuentas, un cambio en las tendencias de mercado, ¿sí? Que han sido muy marcadas en lo que es el 2022 y siguiendo, digamos, como yo siempre hago hincapié en esto, ¿no? El motor, digamos, de estos movimientos fue, digamos, la Reserva Federal, con su incremento de tasas, su política monetaria agresiva, elevadísimos niveles de inflación como nunca se ha visto en los últimos 40 años. Si cambia este escenario, realmente vamos a ver seguramente un cambio en las tendencias. Así que mucha atención. Si nos vamos al precio de Bitcoin, aquí también hemos tenido un movimiento al alza, quebrando este canal lateral dentro del cual había permanecido durante los últimos meses. Se encuentra ahora cotizando por encima de 17.000, también nivel psicológico importante. Y lógicamente este alza está asociado en gran parte a esta posible, digamos, política monetaria más relajada por parte de la Reserva Federal. Bitcoin era un activo que solía, digamos, presentarse como un activo de refugio frente a la inflación por excelencia, pero en los últimos años ha tenido cada vez más una correlación muy cercana a lo que son los mercados bursátiles
Y bueno, frente a una política monetaria más relajada, los índices bursátiles suelen, recuperarse, y también los activos de riesgo como Bitcoin. Desde el punto de vista técnico, las medias móviles están con una orientación muy moderada al alza en el gráfico de 4 horas, siguiendo esta recuperación alcista de las últimas semanas. De nuevo, habría que ver en los fundamentales de esta semana cómo pueden llegar a afectar al precio de este par. Si nos vamos al precio del petróleo, aquí ha tenido mucha incidencia la situación en China con su política de COVID-0 que la han abandonado, y se ha empezado a especular con que iba a haber una recuperación económica. China ha brindado ayuda a hogares, a industrias para que se recuperen, post esta política de COVID-0, y todo esto ha generado especulaciones en el mercado acerca de que se iba a incrementar la demanda de combustible por parte de China, segunda potencia mundial y primer importador de petróleo, con lo cual es lógico que veamos un alza en el precio del barril de crudo, como vemos aquí en pantalla. Desde el punto de vista del análisis técnico, habíamos detectado aquí en la línea roja un nivel de soporte importante que habíamos trazado en el gráfico ya algunas semanas atrás. Se ha respetado este nivel de soporte y el precio se ha ido al alza. El RSI también, por su parte, como mostramos aquí en la gráfica, había marcado niveles de sobreventa justo con el testeo de este nivel de soporte importante, con lo cual era esperable, se estaba anunciando ya desde el punto de vista técnico también este punto de inflexión al alza. Bueno, lógicamente el precio del crudo es un commodity que está denominado en dólares, con lo cual es de esperarse también que si el dólar sufre alguna volatilidad esta semana asociado a los eventos del calendario económico, también esperamos que el precio del crudo tenga o sufra alguna volatilidad, así que especial atención al precio de este commodity. Bueno, como siempre y como les prometí al principio, dejo para el final el análisis del activo, que para mí es el activo estrella del día de hoy, y en el caso del análisis de hoy me estoy refiriendo al análisis de la plata, ¿sí? La plata versus el dólar. ¿Por qué elegí este activo? Básicamente, para aquellos que quieren diversificar y quieren tener su cartera con, reducción de riesgo y demás, siempre se recomienda diversificar. El caso del oro es un activo muy volátil, ha generado realmente muchos rendimientos en los últimos años porque tiene movimientos bastante fuertes, y para aquellos que ya tienen oro en su cartera y necesitan o desean diversificar aún más, este es un activo que realmente les recomiendo. Como les decía, estamos hablando de la plata. Ha tenido un impulso alcista bastante interesante en los últimos meses del año. Parecería que en las últimas semanas ha mostrado una pausa, ¿sí?, en el crecimiento del precio, pero la realidad es que está correlacionado con el oro, con lo cual si tenemos, perspectivas de un 2023 con un oro al alza, es esperable que la plata también se vaya al alza, aprovechando, ¿sí?, esta corrección a la baja de corto plazo. Para quienes, desean diversificar, les recomiendo este activo. Desde el punto de vista técnico, como vemos aquí en la gráfica, ha tenido una tendencia al alza bastante fuerte, y si me permiten, vamos a cambiar la pantalla. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra el precio del oro, donde lo tenemos aquí con las velas, ¿sí?, en la parte inferior. Y el gráfico de líneas en color naranja nos muestra la evolución del precio de la plata. Yo aquí lo corté desde el último mínimo, ¿sí?, para que vean. Si nos vamos a la parte izquierda del gráfico, vamos a ver que tiene un movimiento bastante similar. Estamos aquí midiendo de alguna manera una correlación, pero desde el punto de vista del gráfico, no tanto desde el punto de vista numérico, ¿sí? Como podemos ver, han tenido un punto de partida en el mismo mínimo, ¿sí?, hablando en términos de porcentajes, ¿no? Y como vemos, se ha alejado bastante el precio de la plata con respecto al precio del oro. ¿Esto qué significa? Que si bien están correlacionados en la misma dirección, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el oro sube, la plata sube, cuando el oro baja, la plata baja, ¿sí? Lógicamente hay que ver los marcos de tiempo y demás. Acá estamos trabajando con gráficos de 4 horas, pero lo que podemos ver es que el precio de la plata se ha disparado en una proporción mucho mayor que el precio del oro. Por eso me pareció interesante mencionárselos. Se ve aquí en pantalla que el precio del oro, desde el último mínimo que había marcado hace algunos meses atrás,
se disparó o creció, digamos, al día de hoy más de un 11%. Pero en el caso del precio de la plata ha crecido más de un 20%. ¿Sí? Aquí no sale en el gráfico, pero ha crecido más de un 20%. ¿Sí? Por eso vemos un movimiento, digamos, a simple vista se ve en el gráfico, ¿no? Casi el doble, ¿sí?, de incremento que el precio del oro. Con lo cual, de nuevo, es un activo a tener en cuenta para lo que es la diversificación de la cartera, pero también a tener en cuenta para, lógicamente, hacernos, digamos, de este beneficio que, como estamos viendo, tuvo un movimiento el doble, digamos, del precio del oro en lo que fue este año. Bueno, hasta aquí ha sido el análisis del día de hoy. Como siempre, le dejo debajo los links para que nos puedan seguir en redes sociales y puedan enterarse de las próximas novedades, webinarios, eventos y mucho más.